Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a primera vista, podría parecer sacado de una novela romántica o de un manual de finanzas, pero que, en realidad, tiene una aplicación muy real, créanme, fascinante. Nuestro título para hoy es, Kerem Bürsin, sus reglas hacen el amor y los negocios irreversibles. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando, Kerem Bürsin. Amor, negocios, irreversible. Sí, así es. Vamos a desgranar cómo las decisiones y el enfoque de una figura pública como Kerem Bürsin, especialmente en lo que respecta a su vida personal y profesional, pueden enseñarnos lecciones valiosísimas sobre cómo navegamos nuestras propias relaciones y nuestros emprendimientos. Este vídeo no se trata solo de él, sino de las lecciones universales que podemos extraer de su ejemplo. Y antes de que nos adentremos en esto, recuerden, si disfrutan de este tipo de contenido que fusiona la vida de las celebridades con lecciones prácticas, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Nos ayuda muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Así que, hablemos de Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan, es un actor turco-estadounidense que ha ganado una popularidad inmensa, no solo por su talento actoral y su carisma en pantalla, sino también por su presencia mediática, seamos honestos, por su vida personal, que a menudo ha estado bajo el escrutinio público. Y ahí es donde entra el misterio y la intriga de nuestro título. Cuando hablamos de hacer el amor y los negocios irreversibles, no nos referimos a magia ni a hechizos, sino a la idea de que ciertas decisiones, especialmente aquellas que involucran emociones profundas y compromisos financieros importantes, una vez tomadas, pueden cambiar el curso de nuestras vidas de maneras profundas y, a menudo, definitivas. Piensen en ello como plantar una semilla. Una vez que la entierras, no puedes desenterrarla y esperar que siga viva y floreciendo. La primera gran lección que podemos extraer, y que Kerem parece encarnar, es la del compromiso absoluto y la autenticidad Cuando una persona se entrega a una relación, ya sea amorosa o un proyecto de negocio, y lo hace con el 100% de su ser, ese compromiso crea una fuerza difícil de detener o deshacer. En el amor, esto significa una dedicación total a la pareja, a la comunicación, a construir juntos. En los negocios, implica poner toda la energía, el ingenio y los recursos en un proyecto, creyendo en él hasta el final. Kerem, a través de su carrera y de las declaraciones que ha hecho sobre su vida, parece transmitir esta idea de no dar pasos a la ligera. Sus relaciones, cuando han sido públicas, han mostrado una intensidad y una conexión que, independientemente de su desenlace, no han pasado desapercibidas. Esto nos enseña que la superficialidad rara vez lleva a resultados duraderos. Si buscas algo que sea irreversible en el buen sentido, algo que te marque y te construya, necesitas invertirle una profundidad similar. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Piensen en sus propias vidas. ¿Cuántas veces han dicho sí a algo por compromiso, o por miedo a decepcionar, en lugar de por una convicción genuina? Kerem parece tener una habilidad para elegir sus batallas, sus proyectos, y las personas con las que se conecta de manera muy deliberada. Y cuando lo hace, parece ir con todo. Esto nos lleva a la idea del selección consciente . En el amor, no se trata de estar con la primera persona que aparece, sino de encontrar a alguien que resuene contigo a un nivel profundo, alguien con quien quieras construir esa irreversibilidad. En los negocios, no se trata de lanzar 100 ideas a la vez, sino de identificar esa única idea que te apasiona y en la que estás dispuesto a apostar todo. La irreversibilidad que buscamos no es la de un error, sino la de un acierto profundo y bien pensado. Otro aspecto crucial es la transparencia y la honestidad especialmente cuando se mezclan el amor y los negocios. Aunque no tengamos acceso directo a los detalles de la vida de Kerem,
observamos en su comunicación pública una cierta franqueza sobre sus valores y sus aspiraciones. En las relaciones, la falta de honestidad es un veneno lento. En los negocios, la falta de transparencia puede generar desconfianza y colapsar incluso las ideas más brillantes. Cuando el amor y los negocios se entrelazan, como podría ocurrir en una pareja que emprende junta o en colaboraciones profesionales cercanas, la honestidad se vuelve aún más vital. Kerem, al proyectar una imagen de autenticidad, nos sugiere que ser fiel a uno mismo, incluso cuando es difícil, es la base para construir algo verdaderamente sólido. La irreversibilidad aquí no es sobre estar atrapado, sino sobre haber construido una base tan fuerte de confianza y honestidad que el camino a seguir se vuelve claro y sólido. Pensemos en decisiones difíciles. A menudo, la irreversibilidad se asocia con decisiones que toman un giro inesperado o que nos obligan a comprometernos profundamente. Kerem, como cualquier persona en el ojo público, ha enfrentado seguramente momentos de presión, de críticas, y de decisiones que han tenido repercusiones. La clave, para él y para nosotros, parece estar en la valentía de tomar la iniciativa. En el amor, a veces, dar el primer paso, expresar tus sentimientos, o comprometerte en una relación es un acto de valentía que puede ser irreversible. En los negocios, invertir en un proyecto, lanzar un producto, o asumir un riesgo calculado, son decisiones que marcan un antes y un después. Kerem, al parecer, no teme a la magnitud de estas decisiones. Parece abrazar la idea de que, una vez que has tomado una decisión importante, lo mejor es seguir adelante con convicción, aprendiendo y adaptándose, pero sin querer revertir el curso por completo. La pasión es, sin duda, otro ingrediente fundamental. Cuando Kerem habla de su trabajo, o cuando vemos su entrega en pantalla, se nota una pasión genuina. Esa misma pasión, cuando se traslada a una relación o a un emprendimiento, es lo que lo hace irreversible. No puedes invertir una pasión a medias. La pasión es ese motor que te impulsa a superar obstáculos, a dedicar horas extra, a creer en algo incluso cuando otros dudan. Y cuando esa pasión se fusiona con el amor o con un proyecto de negocio, crea una energía tan poderosa que la idea de echarse atrás se vuelve casi impensable. Es como estar en un río caudaloso, puedes luchar contra la corriente, pero la fuerza de esa corriente te lleva inevitablemente hacia adelante. Kerem parece saber cómo canalizar esa energía de manera efectiva, ya sea en su actuación o, presumiblemente, en las decisiones importantes de su vida. Ahora, es importante recalcar que irreversible no siempre significa permanente en un sentido estático. Una relación puede ser reversible si ambos deciden terminarla, pero las lecciones aprendidas, el crecimiento personal experimentado, y el impacto que esa relación tuvo en sus vidas, esos aspectos sí son irreversibles. De la misma manera, un negocio puede fracasar, pero la experiencia, los contactos, y el conocimiento adquirido son conocimientos que quedan contigo para siempre. Kerem, al transitar por su carrera, ha acumulado una gran cantidad de experiencia, y ha demostrado la capacidad de adaptarse. Esto sugiere que la irreversibilidad no es sinónimo de rigidez, sino de profundidad de impacto y aprendizaje. Las decisiones que toman la forma de la irreversibilidad son aquellas que, independientemente de su resultado externo, nos transforman internamente de maneras profundas. Consideremos el impacto a largo plazo. Cuando elegimos amar a alguien de forma profunda y comprometida, ese amor, incluso si la relación termina, deja una huella imborrable en nuestra identidad. Lo mismo ocurre con los negocios. Un proyecto bien ejecutado, o incluso uno que no lo fue del todo pero que se llevó a cabo con integridad y esfuerzo, moldea nuestra trayectoria profesional y nuestra reputación. Kerem, a través de sus elecciones y su trabajo, parece estar construyendo una carrera y una vida con un enfoque en el impacto a largo plazo, en lugar de las gratificaciones inmediatas. Esa es la esencia de la irreversibilidad,
las decisiones que resonarán mucho tiempo después de que el momento haya pasado. Finalmente, la asterisco resiliencia es clave. El camino hacia lo irreversible, ya sea en el amor o en los negocios, rara vez es lineal. Habrá desafíos, habrá momentos de duda, y habrá situaciones que nos pondrán a prueba. La capacidad de recuperarse de los contratiempos, de aprender de los errores, y de seguir adelante con una fuerza renovada, es lo que permite que esas decisiones iniciales verdaderamente se solidifiquen. Kerem, como figura pública, ha pasado por altibajos, y su presencia continua y exitosa sugiere una gran dosis de resiliencia. Esta resiliencia es lo que permite que las bases que se sientan en el amor y en los negocios sean tan sólidas que resistan el paso del tiempo y las adversidades. En resumen, lo que Kerem Bürsin, a través de su ejemplo y su presencia mediática, nos enseña es que el amor y los negocios, cuando se abordan con autenticidad, compromiso total, honestidad radical, valentía en la toma de decisiones, pasión desbordante, y una gran dosis de resiliencia, pueden volverse irreversibles, no en el sentido de ser inalterables, sino en el sentido de dejar una marca profunda y transformadora en nuestras vidas. Son las decisiones que tomamos con el corazón y con la cabeza, invertidas de manera total y con la voluntad de aprender y crecer, las que crean esa fuerza que nos impulsa hacia adelante y nos define. No se trata de evitar los cambios, sino de asegurarnos de que los cambios que permitimos que ocurran en nuestras vidas estén anclados en valores sólidos y en una convicción genuina. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de Kerem Bürsin, sus reglas hacen el amor y los negocios irreversibles, les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí. Hemos tocado puntos clave como la importancia del compromiso auténtico, la selección consciente, la transparencia, la valentía, la pasión y la resiliencia. Todas estas cualidades, cuando se aplican tanto en nuestras relaciones personales como en nuestros emprendimientos, nos ayudan a construir algo verdaderamente significativo, algo que tenga un impacto duradero. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Qué significa para ustedes que el amor y los negocios sean irreversibles? ¿Hay alguna experiencia personal que les venga a la mente al escuchar estos puntos? Por favor, no duden en compartir sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y generar esa conversación con ustedes. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo en sus redes sociales y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.